Buenas tardes a todos, habla 93. ¿Se escucha el audio, por favor? ¿Me confirman? Aula 93, buenas tardes. Buenas tardes, Muy profe. bien. Buenas tardes a todos. Vamos a minimizar. Ya. Semana número 13. Semana número 13 se refiere, trata sobre no sé, Dios mío. Eh, actividades económicas. Sector, este es el sector productivo. Sector productivo, está bien. Sector productivo. Sector extractivo. Sector extractivo. Mm, ¿Cuál de los dos sectores es el que genera mayor ingreso de divisas, como el dólar, el euro? ¿Cuál de los dos sectores? Sobre extractivo. Letra A o B. El sector La B. es extractivo. Se la B. Sector extractivo. ¿Ya? Y tenemos otro sector, el sector terciario. El sector terciario están, por ejemplo, servicios, tenemos educación, tenemos salud, tenemos derecho, etcétera, etcétera, comercio, comercio, y resulta que en el sector terciario se encuentra población económicamente activa. ¿Dónde se encuentra la población económicamente activa? La respuesta es en el sector terciario. La economía peruana se ha terciarizado, pero fuente de divisas es el sector extractivo, principalmente la minería, ¿ya? Después del sector terciario, vamos a suponer, donde hay mayor población es en el sector terciario. Después del sector terciario se encuentra en el sector productivo, ¿ya? La población económicamente activa, sector productivo. Tema de hoy día, sector productivo y sector extractivo en el curso de geografía. Superficie agropecuaria. Siempre la superficie, eh, el último censo agropecuario de 2012. El último censo agropecuario, 2012. Se supone que los censos deberían de realizarse cada 10 años. O sea, en el 2022 no se ejecutó. Siempre en el examen se toma en cuenta el último censo. Censo agropecuario. Agricultura, agricultura y pecuaria, ganadería. ¿Ya? Ganadería. Superficie agropecuaria se refiere a superficie agrícola y superficie no agrícola, dedicada a la ganadería. Mira, a ver. Dice, del total de la superficie del territorio nacional, el territorio continental es 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Es la superficie continental. Esto sería el 100% de la superficie continental, 100% de la totalidad de la superficie continental. ¿Qué porcentaje es superficie agropecuaria? Te dice el 30,1%. El 30,1% es superficie agropecuaria, ¿de acuerdo? Superficie agropecuaria, es decir, tierras agrícolas y tierras dedicadas a la ganadería, 30,1%.
Muy bien. Dice superficie agrícola. En el 61 va de 3 millones, 3 millones 800. En el 72 descendió a 3 millones 600. En el 94 ascendió a 5 millones. Y en el 92, en ese censo del 92, la superficie agropecuaria era 7.125.000, 7 hectáreas. 7.125.000, 7 hectáreas. Superficie agrícola. Y superficie no agrícola, 31.617.475. Es decir, esta superficie no agropecuaria, solamente no agropecuaria, el 100% de la superficie agropecuaria es el 30,1% del territorio nacional. Del 100%, solamente superficie agrícola, 18,5%. 18,5%, de acuerdo, de la superficie agropecuaria. Es superficie agrícola, de acuerdo, solamente el 18,5%. En hectáreas, 7.125.000, 7 hectáreas. Es el dato del año 2012. Entonces, ¿qué predomina? En nuestra patria predomina superficie pecuaria, o sea, no es son tierras no aptas para la agricultura, pero sí podemos criar animales. Superficie no agrícola, ¿de acuerdo? Muy bien. Superficie no agrícola también fue en ascenso de 13 millones, 19 millones, 29 millones, 31 millones. Ahora, dato del censo del 2012, más de 31 millones, del 30,1% del territorio nacional, es el 30,1%, y eso convertirlo a 100% sería 81,5%. ¿De acuerdo? Ojo, cuando decimos superficie agrícola, mira, dice áreas con cultivo. Es decir, en el año del censo del 2012, de 7.125.000, 7 hectáreas, en el día del censo, eh, la tierra agrícola presentaba cultivo. Solamente el 58%, vamos a convertir todo esto al 100%. Todo eso al 100%. Y la superficie agrícola al 100%. De este 100%, el 58% presentaba cultivo. Conclusión, la superficie, no sembramos, así marcas, infieres, no sembramos en la totalidad de la superficie agrícola. Solamente presentaba cultivos en el 58% de la superficie agrícola, ¿ya? Que era 7.125.000, 7 hectáreas, solamente en el 58%, más de 4 millones, nada más. No, tierra no trabajada. ¿Y por qué no había sido trabajada? Por falta de brazo, no había trabajadores. Entonces, el 11% eh, presentaba superficie no trabajada por falta de capital, por falta de brazos, etcétera. Tierras en descanso, el 11%. Tierras en descanso. Recordando que en la zona andina, en la zona andina, en la zona rural, es importante el agua de la lluvia, ¿ya? Y además se cultiva y la tierra deja de producir. Y el campesino dice, esta tierra se cansó, tiene que descansar 1 año o 2 años para que se recupere. Eso sería tierra en descanso.
¿Por qué tierra en descanso? Porque no estamos aplicando tecnología, no estamos realizando estudio de suelos para determinar qué mineral es el que falta o qué elemento químico falta para producir. Entonces, por desconocimiento, lo que el campesino dice, la tierra está descansando, ¿ya? Tierras en barbecho, el 20%. ¿Qué cosa es tierra en barbecho? Cuando uno visita la zona andina, el campesino remueve, 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 remueve. ¿Y para qué remueve la tierra? Simplemente para que el nitrógeno troposférico, el nitrógeno troposférico, y en el suelo existen bacterias, y estas bacterias fijan el nitrógeno troposférico. Esta bacteria fija el nitrógeno troposférico. Quiere decir, este, lo fertiliza. El nitrógeno es fertilizante, pero para que esta tierra se convierta en fértil, interviene esta bacteria. ¿No? Pero se está preparando para cultivar tierras en barbecho. ¿Ya? Entonces, conclusión, en el año 2012 solamente presentaba cultivos en el 58%, es decir, en más de 4 millones de hectáreas, nada más. Conclu- em, si solamente, si solamente tenemos tierra, superficie agrícola, 7.125.007 hectáreas, como futuro sanmarquino tiene que inferir, no tenemos suficientes tierras agrícolas. Perú carece de tierras agrícolas, ¿sí? Por lo tanto, somos exportadores netos o somos importadores. O somos importadores netos de alimentos. ¿Cuáles, chicos? ¿Clave A o clave B? ¿Cuál marcaría? ¿Perú qué es? ¿Es un exportador neto de alimentos o es un importador? ¿Y por qué? ¿Quién se atreve? Exportador, Respuesta. porque exportador porque tiene una gran producción de agrícola. ¿Somos exportador o importador? Cuando vamos al supermercado, las menestras, ¿qué origen tiene? No tenemos suficientes tierras agrícolas, ¿ah? No tenemos suficientes tierras agrícolas. ¿Mm? Y no sembramos en la totalidad de las tierras agrícolas. Solamente estamos sembrando en el 58%. Conclusión, ¿somos exportadores o somos importadores? Somos exportadores como Rusia, somos exportadores como Estados Unidos, somos exportadores como Argentina o como Brasil. Tenemos mayor superficie de tierras agrícolas o tenemos menor superficie. Y responde así, Perú carece de tierras agrícolas. Y al carecer de tierras agrícolas, muchos productos que consumimos son importados. ¿De acuerdo? Son productos importados. ¿De acuerdo? Muy bien. Conclusión final. Este es el territorio continental. De este territorio continental, superficie agrícola en hectáreas es más de 38 millones. Le quitas dos cifras, las hectáreas se convierten a kilómetros. Mira, de la totalidad de 1.285.215 kilómetros cuadrados, superficie agrícola es simplemente 387.424 kilómetros cuadrados. Nada más. Y a 7.125.007 hectáreas le quitamos dos cifras, por lo tanto, es tierra agrícola 71.250 kilómetros cuadrados. Del,
del, conclusión final, mira, por favor, analicen, del, del 100% del territorio nacional es, es superficie agrícola 71.250 kilómetros cuadrados. 71.250 kilómetros cuadrados de 1.285.000. Y de 71.250 kilómetros cuadrados, en el censo del 2012, solamente el 58% presentaba cultivos. Estamos hablando del 2012, hace 13 años. Y este dato es del 2012, ¿ya? Pero estamos infiriendo de que Perú es un importador de alimentos. Muy bien. También podría plantearse en una pregunta de examen de admisión general o examen ordinario, superficie agropecuaria por región. ¿Dónde existe mayor superficie agropecuaria? ¿En la sierra, en la selva o en la costa? Mira, y marcas así, en la zona andina. En la zona andina, mayor superficie agropecuaria, ¿sí? Y esta superficie agropecuaria, dijimos, es tierra, superficie agrícola y superficie no agrícola, donde existe eh, mayor superficie agrícola. Cuidado con marcar costa. Este dato te dice sierra, mayor superficie agropecuaria, sierra, mayor superficie agrícola, zona andina. Después de la zona andina, número 2 es la selva. Y número 3 es en la costa, ¿de acuerdo? Pero ¿en cuál de las tres regiones naturales existe una agricultura intensiva? ¿Dónde predomina la agricultura intensiva? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? Respuesta, chicos. Activen su audio. ¿Costa, sierra o selva? ¿Dónde predomina agricultura intensiva? Respuesta. ¿En la costa? ¿Costa? Correcto. Sí, costa. Sí, la respuesta. Entonces, las mejores tierras y mejor trabajadas se encuentran en la costa, pero mayor superficie agrícola es en la zona andina. Entonces, ¿qué debemos hacer para desarrollar la zona andina? ¿Qué debe hacer el Estado, el gobierno? Impulsar la agricultura intensiva en la zona andina. Y así frenamos la migración del campo hacia la ciudad. Migración del campo a la ciudad. ¿De acuerdo? Y además, si desarrollamos en la zona andina, vamos a suponer 1,5 millones de hectáreas, se convierten en zona agrícola y mayor producción, porque es una agricultura intensiva, mayor producción, y debemos buscar este mercado, ¿sí? Y tenemos tratados de libre comercio. El número de tratado de libre comercio es 22 y se va a firmar un nuevo tratado de libre comercio con India, el país más poblado del mundo. Más de China es el segundo país más poblado. China, chicos, jóvenes, tiene más de 1.400 millones de habitantes. De 1.400 millones de habitantes, solamente China tiene más de 800 millones de clase media, profesionales, burguesía, que es clase media, 800 millones que tiene capacidad de gasto. India, el país más poblado, India, el país más poblado, clase media, más de 600 millones, más de 600 millones. Pregunto, lo que se
produce en la zona andina, podemos exportar a estos mercados, sí, pero para exportar debemos convertir en agricultura intensiva y, por supuesto, impulsar el cultivo de papa nativa. Papa nativa tiene esta aceptación en el mercado externo, ¿ya? En el mercado externo. Muy bien. Donde predomina la agricultura, es mayor superficie agrícola en la zona andina, pero donde predomina la agricultura intensiva es en la costa, ¿ya? Muy bien. Superficie de principales cultivos, cultivos transitorios. Dice, qué es un cultivo transitorio? Son aquellos cuyo ciclo vegetativo por lo regular es menor a un año. Es decir, cosecho, siembro. Cosechamos y sembramos. Cosechamos y sembramos. Ah, es cultivo transitorio. Por ejemplo, está papa, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, arroz, caña de azúcar, cebada, trigo, frijol, avena. Es decir, sembramos y cosechamos. Y el mayor superficie de cultivo transitorio, marcas así, papa, es el número uno. Mayor superficie de cultivo transitorio, papa. Segundo, el maíz amarillo duro. Es el maíz para aves de corral. ¿De acuerdo? En cambio, maíz amiláceo es el choclo. Por lo tanto, maíz amarillo duro, número 2, y maíz amiláceo, número 3, arroz, número 4. Y cultivos permanentes quiere decir que plantamos un arbolito, este arbolito comienza a crecer, y después de 3 años o 4 años tenemos producción de palta, o tenemos producción de manzana, o tenemos producción de chirimoya. Ah, eso es cultivo permanente. Son aquellos cuya estructura productiva comprende varias cosechas. Del mismo árbol puedo cosechar en el año 2025, el siguiente año 2026, el siguiente año 2027, el siguiente año 2028, así sucesivamente, varias cosechas. De ahí el nombre de cultivo permanente. Ejemplo, café, cacao, palta, vid, espárragos, mango, naranjo, chirimoya, limón, papaya. Ya, esa es la diferencia entre cultivo transitorio y cultivo permanente. Varias cosechas en varios años. En cambio, puede ser dos cosechas al año, porque tiene menor ciclo vegetativo en su desarrollo. ¿Listo? Y cultivo permanente de mayor superficie, marcas así, café. ¿De acuerdo? Cacao número 2, palto número 3, vid número 4. ¿De acuerdo? Quinto, espárragos. Cultivo permanente. Muy bien. Número de productores. ¿Qué dijimos hace un momento? ¿En qué sector predomina la población económicamente activa? Pueden activar su audio. ¿En qué sector predomina mayor población en edad de trabajar? Mayor población. Mayor PEA, población económicamente activa. ¿En qué sector, chicos? Sector terciario. Correcto. En el sector terciario. Y después del sector terciario, se encuentra en sector productivo. Y el sector productivo es agricultura y ganadería. Por lo tanto, la agricultura. Y desarrollamos la agricultura en la costa. Desarrollamos la agricultura intensiva en la zona andina. En la zona amazónica estamos generando empleo. Estamos generando empleo. Por eso el gobernante tiene que tener capacidad de gestión. Capacidad de gestión. Si desconoce, rodearse
de asesores expertos en la materia y contratarlos no por su filiación política, sino por su capacidad, por su currículum, porque sabe. Pero por lo general contratamos afín a un simpatizante o al que apoyó, y eso malogra todo. Por eso se debe impulsar la agricultura en la zona andina, en la zona selvática, porque en esa zona se encuentra el mayor porcentaje de pobres, pobres económicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice número de productores, donde predomina el mayor número de personas trabajando que se dedican a la agricultura. Y la respuesta es en la sierra peruana. Mayor número de productores, personas, productores. Ya este productor, si la papa en el mercado está a 2 soles, vamos a suponer, a este productor, el kilo en el campo podríamos pagar 1 sol, pero no es posible pagar 30 céntimos. Y eso ocurre con frecuencia. Por eso vive en la pobreza. ¿Sí? ¿Dónde predomina el mayor número de productores? Respondes así, en la zona andina. Y después, en la zona selvática. ¿De acuerdo? Y en menor proporción, en la costa. Muy bien, dice a nivel departamental, se encuentran en Cajamarca. En Cajamarca, ¿qué es lo que predomina? ¿Una población rural o una población urbana? El hombre, la persona que se dedica al campo, a la agricultura, a sembrar y cosechar, ¿vive en la ciudad? ¿Vive en la ciudad o vive en el campo? Vive en el campo. Y el hombre del campo, el mayor porcentaje son pobres. ¿Y por qué son pobres? Mira, se levantan temprano, duermen trabajando y para recibir un pago muy poco, demasiado poco. Viven en la pobreza. Entonces, fíjate por qué Cajamarca eh, predomina hombre del campo, ¿ves? Rural. A nivel departamental se encuentran en Cajamarca, Puno, Cusco, Ayacucho, Ancash, ¿ya? Departamentos rurales, ya, para tema de población. Departamentos rurales. Muy bien. Número de unidades agropecuarias. Fue pregunta en el examen. ¿Ya? Número de unidades agropecuarias, o sea, de tierras agrícolas. De tierras agrícolas. ¿Ya? De tierras agrícolas. Dice, este dato es de 2002, el último censo. Las pequeñas unidades agropecuarias. Mira este dato. Pequeñas unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas. Pequeñas unidades agropecuarias. ¿Qué es lo, qué unidad, qué unidad agropecuaria predomina en el Perú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de unidad agropecuaria predomina en el Perú? Posiblemente este eh, emplea el mayor porcentaje o trabaja en ese espacio el mayor porcentaje de brazos, cosechan con pico, con lampas y según lo descrito, ¿a qué tipo de unidad agropecuaria corresponde? Y marcas pequeña unidad agropecuaria, pequeña unidad agropecuaria. ¿Qué es lo que predomina en el Perú? Pequeña unidad agropecuaria. Pequeña unidad agropecuaria. ¿De acuerdo? Dice 1.811.000. En su totalidad, en el año 2012, era
de Seumio, donde predominan chacritas, parcelas de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, marcas nuevamente, en la zona andina. En la zona andina predomina pequeñas unidades agropecuarias, ¿de acuerdo? En la selva, número 2, número 3, en la costa, ¿ya? Y mediana, y esto sería mediana, y esto sería gran unidad agropecuaria, gran unidad agropecuaria, donde habrá mayor superficie agropecuaria o gran unidad agropecuaria en la selva, en la sierra o en la costa. Y según el dato del 2012, en la sierra peruana, Pero los últimos años en la costa ya se ha producido concentración de tierras en pocas manos. Entonces no podemos especular. Siempre el dato, siempre las preguntas se plantean de una fuente verídica. ¿Y cuál es la fuente verídica? El último censo agropecuario. ¿Ya? Si se realiza un nuevo censo, seguramente estas cifras cambiarán. Por el momento, ese es el dato que manejamos. ¿Dónde predomina el mayor número de unidades? ¿Qué tipo de unidades agropecuarias predomina? Y respondes pequeñas unidades agropecuarias. Pequeñas unidades agropecuarias. ¿Ya? Bien. Agricultura en la costa. ¿Qué vas a marcar? ¿Qué tipo de agricultura predomina en la costa? Una agricultura intensiva. Tipo de agricultura intensiva. ¿Y cómo es una agricultura intensiva? Riego por aspersión, riego por goteo. Ah, es un riego tecnificado. Está mecanizada. Emplean tractores, triadoras, cosechadoras. ¿Ya? ¿Y quién trabaja en la agricultura intensiva? ¿Cómo se llama ese hombre que estudió en una universidad X? Se especializó en este tipo de actividad productiva. Se denomina ingeniero zootécnico o ingeniero agrónomo. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ingeniero zootécnico o ingeniero agrónomo. ¿Quién es el responsable de dirigir la producción en una agricultura intensiva? El ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Y si interviene un experto en la materia, infieres mayor productividad por hectárea. La productividad es mayor porque existe un experito en la materia y con su intervención se realizará estudio de suelo, se incorporará según la necesidad de la planta una determinada cantidad de agua. Entonces, mayor productividad. La agricultura intensiva tiene mayor productividad. Predomina cultivos industriales. Correcto. En la costa, chicos, en la costa se cultiva arándanos, palta, uva, espárragos, palta, pero no es para el mercado interno. Por lo general, es para el mercado externo. Si vamos al mercado de nuestro distrito, o de la urbanización, o de la cooperativa, o de asentamiento humano, 1 kilo de mango. Ese es el mango, no es mango de primera. El mango de primera está en el mercado europeo, norteamericano, el mercado chino, el mercado australiano. No. Entonces, la agricultura en la costa cultiva productos ¿para qué? Para
la exportación. Exportación. ¿De acuerdo? Exportación. Por lo tanto, si vamos a exportar, y respondes así, la agricultura intensiva genera divisas. La agricultura intensiva genera divisas porque vendemos al mercado externo. El primer producto de exportación del año 2024 es el arándano. El arándano ha desplazado. Chile era el primer productor. Chile, el primer productor. 2024, 2023, eh, Perú es el primer productor de arándanos. ¿Ya? En otro tema que ya desarrollé, tenemos una cordillera occidental, ¿no? Una cordillera occidental, vertiente hidrográfica del Pacífico y vertiente hidrográfica del Amazonas o del Atlántico. En esta zona existe mayor porcentaje de agua y en esta zona existe escasez de agua. Pero hay escasez de agua, pero en el pasado, hace miles de años, hubo recurso hídrico. Por calentamiento global desapareció. Entonces hubo depositación. Entonces, en esta zona tenemos suelos fluvisoles, pero no carecen de agua. Entonces, ¿cómo podemos aportar agua a este, entre comillas, desierto? Dijimos, perforando la cordillera. Perforando a nuestra cordillera occidental, desplazamos agua de la vertiente del Pacífico, del Amazonas, hacia la vertiente del Pacífico. Y esta técnica se denomina trasvase. Entonces, mediante trasvases, estamos ampliando la frontera agrícola. Las pampas, los desiertos, se han convertido en zona de verdor, en zona de verdor. ¿Ya? Ese dato así se va a explicar luego del próximo censo que ejecute el gobierno, ¿de acuerdo? Pero la realidad actual es que hemos ampliado la zona agrícola, pero hemos ampliado para abastecer al mercado interno, no, es para el mercado externo. ¿Positivo o negativo? Positivo porque el Estado que recibe este impuesto, se genera empleo y además genera divisas. Ah, positivo. Si en la costa hay escasez de agua, pero hay demanda de recurso hídrico, ¿cómo resolvemos ese problema? Trasvases o construcción de reservorios. Canales, obras de irrigación, Chavimochic, Chinecas, ¿de acuerdo? Obras de irrigación. Dice, predomina superficie bajo riego. Correcto. ¿Por qué bajo riego? Porque el agua está garantizado a través de reservorios o a través de trasvases o a través de canales de irrigación. Y además se practica un riego tecnificado. Puede ser por aspersión o puede ser por goteo. ¿El problema cuál es? Está expuesta la desertificación. ¿Qué es desertificación? Te me he explicado que es una zona de verdor, pero por riego por inundación, estamos perdiendo tierras agrícolas y esa zona agrícola ahora está siendo desertificada por malas prácticas humanas. El hombre es el que interviene negativamente. Por una zona ganamos tierras a través de trasvases y por otra práctica incorrecta, por ejemplo, riego por goteo o no, riego por inundación, esa tierra agrícola se convierte en no apta no soporta vida vegetal, por lo tanto, a eso es lo que denominamos desertificación. Entonces, impulsemos la agricultura intensiva. Agricultura andina. Mira, vean, el tractor es el buey. Aquí está el tractor, buey. O el tractor puede ser, aquí está, el brazo del hombre. Aquí está la chaquitac, esta es la chaquitac, ¿ya? Chaki, ya.
taquia, caquitaquia, el arado de pie, ¿de acuerdo? El arado de pie. Muy bien. Parcelas, mira, ve, parcelas, pequeñas unidades, pequeñas unidades agropecuarias, pequeñas unidades agropecuarias. Mira, ¿qué tipo de agricultura predomina? Y marcas así, en la zona andina predomina la agricultura extensiva, limitada, tradicional. Mira, ve, tradicional, tradicional. Cuenta con escaso apoyo financiero, privado o estatal. Es que no tiene visión, pues. Ya, el Estado puede financiar, o la empresa, o el campesino puede prestarse dinero a una empresa de una financiera, pero no está garantizado si puede devolver o no el préstamo. Y con frecuencia ocurre eso. Se presta 15.000, 20.000 y resulta que es dependiente de la lluvia. Hubo escasez de agua. La producción fue menor. O hubo sobreabundancia. Sobreabundancia es mayor oferta. Y el comerciante dice, como hay abundancia, te pago pues 30 céntimos pues el kilo. Y a 30 céntimos no puede devolver el préstamo que realizó el campesino. Entonces, no se desarrolla. Pero si planificamos, lo convertimos, por ejemplo, en esta zona se puede cultivar papa nativa y esta papa nativa se exporta, ¿de acuerdo? Se exporta y además como la lluvia ocurre en verano en la zona andina, verano, abundancia de agua, reservorios, reservorios por pueblo, por provincia, por distrito, reservorios. El expresidente Ollanta tuvo como meta construir reservorios, pero ahí no sé qué pasó, pero está paralizado. Si este campesino está garantizado el elemento agua, él podría cultivar los 12 meses del año, 2 cosechas mínimo al año, y mejora su condición. Y lo que produce para el mercado local o para el mercado externo. ¿Ya? Una característica de la agricultura extensiva es agricultura de secano. ¿Qué es agricultura de secano? Respuesta, chicos. ¿A qué se refiere agricultura de secano? Mira, a ver. ¿Es dependiente de qué? En la zona andina dependen del agua de la lluvia. A eso se llama agricultura de secano. El 62%. El 38% es de regadío. Por lo tanto, esto es agricultura intensiva. Pero predomina la agricultura extensiva. Esto debe decrecer y esto debe ascender. ¿Y cómo se puede ascender? Represas, reservorios, obras de irrigación, riegos por aspersión, etc. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede. En algunos valles interandinos, recordando que es la región quechua, se practica una agricultura intensiva, correcto, el 38%, donde predomina cultivos como papa, maíz, cebolla, ¿no? Alcachofa. ¿Pero qué enfrenta? Sequías. Ah, enfrenta sequías porque es dependiente de la lluvia. Heladas negras, por encima de 3.500 metros, heladas negras. ¿Ves? ¿Ya? Ese es el problema de la agricultura eh, andina. Amazónica, marcas así. En la selva alta es intensiva y en la selva baja predomina la extensiva. La selva alta es el lugar más lluvioso del Perú, la selva alta. Eh, Como hay abundancia de agua en la selva alta debe ser el lugar donde se impulsa el cultivo de arroz.
pero resulta que es donde se cultiva arroz, es en la costa. ¿Y cómo se abastece de agua? Por represas, reservorios. Pero ¿dónde es el lugar ideal? La selva alta, la selva baja. ¿Ya? Muy bien, tenemos valles longitudinales, tierras aluviales, café. Café es un producto de la selva, ¿sí? El café eh, peruano tiene aceptación en el mercado externo. Cacao, té, coca, tabaco, palma aceitera, paltas, frutas. Perú cultiva palta en la costa, en la sierra y en la selva. Prácticamente tenemos palta casi todo el año, ¿ya? Y el clima es apropiado. En la selva baja, en la selva baja predomina la extensiva, ¿ya? Predomina cultivos permanentes, migratorios, estacionales, quiere decir que en época de estiaje, estacionales, en las playas o barrizales, playas, barrizales, podemos cultivar ciertos productos. Por ejemplo, el cultivo de arroz o de yuca en barriales o barrizales, en playas y en restingas. ¿Ya? Muy bien. Selva baja. En la selva baja, ¿qué es lo que predomina? La agricultura extensiva. Ganadería. Ganadería, agricultura es productiva porque interviene la mano del hombre. Una característica del sector productivo es porque intervino el hombre. Ese es el sector productivo, intervino el ser humano, practicó el mejoramiento. Por ejemplo, este hombre nómada comenzó a criar, a seleccionar y a reproducir de nómada a sedentario. Intervino el hombre, intervino en el mejoramiento, en la selección, en la reproducción de animales. Sector lanar, la raza ovino. Siempre, siempre en nuestro país, en el tema de ganadería, predomina un tipo de ganado. Se llama ganado criollo. El ganado criollo. ¿Qué tipo de ganado predomina en el Perú? El ganado criollo. ¿Y qué es el ganado criollo? Es el ganado que trajeron los españoles. Los españoles. La oveja, el ovino, oveja. La raza de ovino que concentra mayor población son los criollos, ganado criollo. ¿Qué tipo de raza predomina? Criollo. También existe ya de raza, mayor producción de carne, de lana, raza cordiales, ¿ya? Black Belly, Champier, etc. La raza predominante en alpacas, esto ya es nativo del Perú, es Huacaya, Suri, Huacaya, Suri. Mira, ¿ve? Esto es Huacaya, Suri. Su pelaje es como cabello suelto. Algo esponjoso es Huacaya, ¿ya? Alpacas. Huacaya, Suri. El ganado lanar se concentra en los departamentos de Puno, Cusco, Sierra Sur, Huancavelica, Ancash, Junín, Ayacucho. ¿Qué tienen en común? Pobreza. Pobreza. ¿Qué tienen en común? Población rural. ¿Ves? Población rural. Sector porcino. Eh, el sector porcino. ¿Qué tipo de ganado predomina en el Perú? El ganado criollo. ¿Ya? En el Perú existen más de 3,4 millones de cerdos a nivel nacional. Muy bien. ¿Y qué tipo de ganado predomina? Criollo. Esa es la clave que tienes que marcar. ¿Ya? El departamento de Lima registra mayor producción. ¿Por qué Lima? Porque Lima pues tiene mayor población. A mayor población tiene mayor demanda. Entonces, a mayor demanda, los empresarios pues tienen que criar cerdos, tienen que criar aves, ¿no? Porque hay mayor demanda. Entonces,
el departamento de Lima concentra mayor producción de cerdos, ¿ya? Y la carne de cerdo o la grasa de cerdo es una grasa positiva para el cuerpo, ¿ya? Cuidado con botar esa grasita del chicharrón. No es colesterol, no es colesterol bueno para el cuerpo humano, ¿ya? Sector avícola. Principales regiones productoras de carne de pollo, se supone que es Lima. ¿Por qué Lima? Porque tiene mayor población. La Libertad, Arequipa. Y la crianza de aves, por lo general, en lugares desérticos. Es una característica, un desierto. Y la persona que trabaja en granjas, granja de aves, es el ingeniero zootécnico. ¿Ah? El ingeniero zootécnico. Por supuesto, una ganadería intensiva, zootécnico, crianza de aves. ¿Ya? Lima, La Libertad, Arequipa. ¿Listo? Nosotros pues consumimos. Segundo, a base de carne de pollo. Al día siguiente, a base de sopita, carne de pollo. Entonces, el peruano consume carne de pollo. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Acuicultura. ¿Interviene o no interviene el hombre? Aquí hay unos pececitos. Vamos a suponer que es trucha. Vamos a suponer que es tilapia. ¿Quién alimenta? ¿Quién proporciona alimento? Ah, el hombre. Si el hombre interviene, la acuicultura, la cultura, es ejemplo de actividad productiva. La agricultura, la ganadería, la acuicultura, la piscicultura, la lombricultura, la apicultura es productiva. ¿Por qué es productiva? Porque interviene la mano del hombre. ¿De acuerdo? Tenemos un mar que tiene fitoplancton. Podemos criar peces en cautiverio, cerca al mar o en nuestro mar, o en las lagunas, o en los reservorios. Ah, pero eso es un ejemplo de actividad productiva. Productiva porque interviene en la mano del hombre. ¿Ya? Principales especies cultivadas, trucha. Trucha es una especie exótica. ¿Y qué es exótica? Que es foráneo, no es del Perú. Procede de Canadá. ¿Ya? Exótica. Es un depredador, es un carnívoro. Y ese carnívoro diezmó especies nativas. Langostinos, en aguas cálidas, Tumbes y Piura, langostinos. Camarón de río, Arequipa en Arequipa, río Pativilca, río Chilca, río Majes en Arequipa, ¿ya? Tilapia, puede ser costa norte, puede ser Tumbes o Piura, selva alta. Tilapia, boquichico en zonas tropicales. O sea, criar peces en cautiverio se denomina acuicultura, en piscigranjas, ¿sí? Muy bien. La pesca en el Perú. La pesca ya no es productiva. La pesca es una actividad extractiva. El hombre no alimenta, por ejemplo, a la anchoveta, o el hombre no siembra oro, plata. Entonces, ejemplo de actividad extractiva es la pesca. Solamente captura de su medio natural peces, otras especies acuáticas. Hay dos tipos de pesca: pesca artesanal o de menor escala y pesca industrial o de mayor escala. Esto es pregunta. Pesca artesanal y pesca industrial. Resulta que, voy a suponer, esto es el litoral, y tenemos de 0 a 5 millas, de 0 a 5 millas, pesca de menor escala o pesca artesanal. De 5 millas hasta las 200 millas, pesca industrial o de mayor
escala. La pesca artesanal dentro de las 5 primeras millas es para el mercado interno. Y si es para el mercado interno, no genera divisas. Abastece al mercado interno, entre comillas, pescado fresco. Entonces, se realiza de 0 a 5 millas, pesca de menor escala. Emplea embarcaciones de hasta 30 toneladas métricas. Puede ser botes, hasta una embarcación de hasta 30 toneladas de capacidad de bodega. Sus productos extraídos se destinan preferentemente al mercado interno. Y si se destina al mercado interno, como futuro samarquino, infieres de que no genera divisas. No genera divisas. Porque es para el mercado interno. ¿Sí? Genera empleo colectivo. ¿Qué quiere decir? Una persona que no estudió puede dedicarse a la pesca artesanal. Un abogado perdió su empleo, pero hay una posibilidad de generar ingresos, puede pertenecer. Una persona que eh, no culminó sus estudios secundarios puede formar parte de la pesca artesanal, genera empleo colectivo. ¿Ya? La pesca industrial es a partir de 5 hasta las 200 millas. Realiza desde 5 hasta las 200 millas. Abastece de materia prima a la industria pesquera, y esta industria pesquera, por ejemplo, se abastece de anchoveta o de sardina o de caballa. Anchoveta y sardina se convierte en harina de pescado, en aceite de pescado, o se convierte en conserva y al mercado externo. Va al mercado externo. Y si vendemos, la pesca industrial genera divisas, ¿de acuerdo? Genera divisas. Divisas. Abastece materia prima a la industria pesquera, se transforma la materia, se da valor agregado y se exporta al mercado externo. Genera divisas. Cuenta con embarcaciones mayores a 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. Barcos, por ejemplo, tenemos barcos arrastreros, tenemos bolicheras, tenemos barcos factoría, tiene mayor capacidad de bodega. Principales puertos: Chicama, mira, Chimbote en Ancash, Pisco en Ica, Coixco en Ancash, Callao. Estos serían principales puertos. Chicama, 28,5. Cuidado con marcar Chimbote. O cuidado con marcar Callao. Chicama, La Libertad, 28,5. Principales puertos dedicados a la pesca industrial o de mayor escala. ¿Cuál de los dos tipos genera empleo calificado? Pesca industrial. Porque vas a emplear maquinarias, esta embarcación recibe información satelital, hace estudio tiene mayor capacidad para captura toneladas de peces por día, toneladas, sabe seleccionar a través de imágenes satelitales, a través de sondas, o se hace uso de tecnología, la pesca industrial. Y recordando que tenemos el mar más rico del mundo, pero ese mar más rico del mundo, ¿de acuerdo? Debería servir, los peces, por ejemplo, anchoveta, debería servir para alimentar a la población y reducir la anemia, la pobreza, pero no, no es así. Están viendo en los noticieros, es cierto, es una realidad. Cuando creen que se van a dar cuenta que muchos empresarios financian a los candidatos a cargo de Congreso, financian, aparecen en los medios de comunicación. Y efectivamente, como aparece en medios de comunicación y son entrevistados, la población vota, vota, vota. Pero fue financiado por un sector industrial, y cuando ya llega a ser congresista, dice, pues yo te apoyé, quiero una norma
que me favorezca. Hay muchas empresas pesqueras que no pagan impuestos. Deberían pagar todos. Si capturan, se benefician, ¿por qué no? Pero la pesca industrial es el que genera divisas. Eso es lo que debes marcar. Captura toneladas. Está supervisado por IMARPE. Está sujeto a beta. O sea, si un pescadito, la anchoveta tiene menor longitud, o está en desarrollo, está en reproducción, se encuentra en reproducción, IMARPE dice, IMARPE, Instituto Mar del Perú, dice IMARPE, una entidad del Estado, dice, entra en veda. Quiere decir que esta especie de anchoveta entra en veda, prohibido capturar. Está bajo la supervisión del Ministerio de la Producción, la pesca industrial o de mayor escala. ¿Ya? Muy bien. Pesca continental. La pesca marítima, representa el 98% de la actividad pesquera. Y la pesca continental, por lo tanto, representa el 2% de la actividad pesquera. La pesca continental en la parte continental, donde se practica en lagos, ríos, ¿ya? Lagunas. Muy bien. En los ríos costeños, Pativilca. Este río nace en Ancas, pero desemboca en Lima. Río Cañete de Lima. Río Ocoña. Ocoña y Camaná es de Arequipa. Pativilca, Cañete, Lima provincias. Camarón. Camarón de río. Aquí está. Camarón de río. Camaná, Ocoña, Arequipa. Pativilca, Cañete, Lima. En la desembocadura del río Tumbes, la crianza de langostinos. En la desembocadura del río Tumbes, crianza de langostinos. En los ríos andinos, la pesca es limitada, mayor concentración en el lago Titicaca, especies como trucha, esta especie exótica, diezmó, aún existe en algunos puntos, carachi, suche e ishpi. Son especies nativas, excepto la trucha, que es exótica, es foráneo, es externo, pero que se introdujo a nuestros ríos, lagos, lagunas. Y lo que pedimos en una salida de campo es un plato a base de trucha, un ceviche de trucha o frito, etcétera, etcétera. Pero de río, o sea, natural, tiene otro sabor respecto a lo que ha sido criado en piscigranja. ¿Ya? Muy bien. En el Amazonas, este es paiche. Este tiene escama, pero este tiene caparazón. Este pez es un resto fósil, o sea, fósil se supone que está muerto, fósil, viviente del Paleozoico. La selva peruana era mar interior. Se fue secando, y ahora restos, no tiene similar escama, se captura con anzuelo o punza o algún objeto pulsante y eso se llama paiche. ¿Ya? Paiche. El paiche, muy bien, zúngaro, sábalo, doncella, boquichico, carachama, corvina lisa, dorado, bagre, son especies eh, del Amazonas. El paiche es una especie representativa. ¿Ya? Muy bien. La minería es una actividad extractiva. ¿Por qué extractiva? Porque el hombre no sembró cobre, plata, zinc, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Hay pequeña minería, mediana minería y gran minería. Pequeña minería. Mi abuelo está construyendo su casita, piedra chancada, pequeña minería. De pequeña escala e incluye a la minería artesanal. Invierte capitales relativamente pequeños. Se orienta a la explotación de canteras, piedra chancada, o a la extracción de minerales metálicos. ¿Ya? No extrae o se extrae menos de 350 toneladas por día. Menos de 350 toneladas
pequeña minería. Mediana minería, extrae más de superior, extrae superior a 350 y menor a 5.000 toneladas por día. Mediana minería. Invierte, dice, medianos capitales, explota yacimientos subterráneos. Mira un ejemplo. Subterráneos. Subterráneos. Gran minería a cielo abierto, tajo abierto. Mírese la diferencia. Subterráneo, mediana minería. Se limita, mira lo que dice, se limita básicamente a la extracción, o sea, solamente extrae. Solamente extrae. ¿De acuerdo? La mediana minería se limita básicamente a la extracción. Y lo que ha extraído abastece a la gran minería. La gran minería tiene fundición, refinación, exportación. O sea, la mediana minería no exporta directamente. Extrae, abastece la gran minería. Explota yacimientos a tajo abierto. Se dedica a la exploración, desarrollo, extracción, procesamiento, concentración, fundición, refinería. Extrae más de 5.000 toneladas. Tajo abierto. Y resulta que en otro tema que desarrollé, en cualquier punto de nuestra cordillera existen minerales. Pero este mineral o simplemente el elemento metálico como cobre, zinc, plata, no se regenera. Están dentro del grupo de los no renovables. ¿De acuerdo? Somos un país minero. Somos un país minero. Mira, a ver. Perú. Existe más de 40 tipos de metales. Más de 40. Perú es un, Perú es un país polimetálico. Tenemos más de 40 tipos de metales, explotándose 16. Y de 16, cobre, plata, hierro, oro, zinc, plomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7, molibdeno. 7. De 40, 7 metales. ¿Por qué solamente de 40 tipos de metales? Principalmente se explota 7 tipos de metales, incluyendo molibdeno. Aquí está molibdeno. ¿Ya? ¿Por qué? Es que nosotros somos un país que solamente extrae, vende en bruto, sin transformar, sin dar valor agregado. Abastecemos al mercado internacional. Abastecemos al mercado internacional. Abastecemos la demanda externa. Por conflicto guerra entre Rusia y la OTAN, se disparó el precio del oro. Y si China entra en guerra, menor producción de carros, de maquinaria, menor demanda de cobre. Pero de repente demanda de cobre vía para producir armamento. Estamos propensos a eso. Propensos. Se supone que si en nuestro país se encuentra oro, nosotros no fijamos el precio del oro. Se fija en el mercado externo. Nosotros solamente se extrae, vendemos en bruto, los países industrializados lo procesan, lo transforman en maquinarias, en carros, en herramientas, y nosotros compramos importado a mayor precio. Mira, chicos, en cobre, en Perú, a nivel Latinoamérica, ocupamos número 2, solamente superado por Chile. ¿De acuerdo? Mira, a ver.
En Latinoamérica, ¿ya ve? Número 2, Chile es el primer productor de cobre. Zinc, en Latinoamérica, 1, primer puesto. A nivel mundial, 2, China es el primer productor. China. Oro, en Latinoamérica, puesto 2. En el mundo, puesto 10º. China es el número 1. Mira, chicos. China, 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 China. China, 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 China. Que China es un productor de metales, sí, pero ese país no exporta en bruto, lo transforma. Y como hay demanda de lo que fabrica, importa. O sea, Perú vende productos metálicos a China, a pesar que China ocupa primer puesto casi en la totalidad de producción de metales y tiene tierras raras para la alta tecnología. Pero te das cuenta que China no exporta en bruto, sino lo transforma, a pesar que tiene, importa, ¿no? Muy bien. Entonces, a nivel latinoamericano, primer productor de zinc, estaño, segundo lugar en oro, plomo, en Latinoamérica, cobre, plata, molibdeno. Perú en el ranking mundial ya tienen el puesto. Perú es un país polimetálico. ¿Sí? ¿Positivo o negativo? Positivo porque el empresario eh, minero, puede ser nacional o extranjero, por lo general es transnacional. Al vender, paga impuesto a la renta minera. Impuesto a la renta, impuesto a la renta, impuesto a la renta. De ese 100%, el 50% podría ser pregunta del examen de admisión general, se denomina cano minero. ¿Y qué es cano minero? Es el 50% del impuesto a la renta minera. ¿Y a dónde va? Donde se encuentra sede de la unidad minera, provincial o distrital. Ese es el canon minero, ¿ya? El canon minero es el 50% del impuesto a la renta minera. Y el otro 50% ya el Estado peruano destina a otros departamentos. Quien se beneficia es el departamento que se beneficia es el departamento donde se ubica la unidad minera que está explotando cobre, plata, zinc, molibdeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Principales unidades mineras. Tienes cobre, mira, unidad minera Cerro Verde, antamina, 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 ¿de acuerdo? Conclusión. En nuestro país predomina unidades mineras polimetálicas. Incluso en antamina hay oro, ¿de acuerdo? Oro, pero no está declarado. ¿Existe supervisor? Sí, existe supervisor. Se tritura en las rocas y luego por una tubería subterránea desde la unidad minera Antamina, tubos subterráneos, así como gasoducto, oleoducto, a Guarmey y de Guarmey al mercado externo. Pero también sale oro, pero solamente declara cobre, zinc, plata. Ese ejemplo de polimetálico. Cuajone, Moquegua, Las Bambas, Apurímac, Antapacay, Cusco, Encín, San Cristóbal, Junín, primer productor de Santa Mina, Ánimo, vamos a encontrar Ánimo. ¿Te das cuenta que en nuestro país predomina unidades mineras
polimetálicas. ¿Ya? Cerro Lindo en Ica. Oro, Chaupilloma Norte, Chaupilloma Sur, Chaupilloma Oeste, Chaquicocha, es Yanacocha. Yanacocha. ¿De acuerdo? Yanacocha. Unidad Minera, Chaupilloma Norte, Chaupilloma Sur, Chaupilloma Oeste, Chaquicocha y Anacocha, Cajamarca. La Poderosa en la Libertad, Alto Chicama en la Libertad. ¿Ya? Plata, mira, Uchucchacua, Serranía Limeña. Número 2, Arcata Arequipa, Payancata en Ayacucho. Estaño, esto es pregunta. Estaño San Rafael. Plomo, ánimo. Plata, ánimo. Sin ánimo. Colquijirca en Pasco, Raura en Lima, Serranía Limeña, Milpo Pasco, Cerro Lindo en Ica, Cerro Lindo y Cerro Lindo. ¿Te das cuenta que es poli? La única unidad minera de hierro, esto es pregunta, Marcona, en el departamento de Ica, en el departamento de Ica, Marcona. Explotación petrolera, en la costa, en los tablazos. En los tablazos de Talara, La Brea, Pariñas, el Alto, los órganos, Zorritos en Tumbes y lo demás en Piura. O sea, la costa norte es una zona rica en petróleo. La costa norte, Tumbes, Zorritos y lo demás es Piura. ¿Ya? Región amazónica, Aguascalientes, Capaguari. Entonces, este es el primer productor de petróleo y la costa norte sería el número 2. Oleoducto, tuberías, trasladan a través de tuberías petróleo. Aún pertenece al Estado peruano, administrado por el Estado peruano, pero tienen unos deseos enormes de privatizarlo. ¿Por qué privatizarlo? Porque por aquí aparece una rotura. Aparece otra rotura, derrame, otra rotura, por la antigüedad. Pero cuando uno va a estudiar, los peritos van al lugar, resulta que es con un instrumento el corte. El corte ha sido realizado con un instrumento. Y como San Marquino se pregunta, ¿y por qué? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y por qué tienen que cortar estos tubos por donde se transporta petróleo? Para tratar de venderlo fraccionado, y como esto genera contaminación, la rotura, el precio pues de las acciones en picada, entonces el empresario compra a menor precio, pero por el momento está en mano del Estado peruano. Oleoducto es una tubería por donde se transporta petróleo. Gasoducto, gas. Mineroducto, piedra chancada. De Antamina a Guarmey, de Guarmey al mercado externo. ¿Ya? Muy bien. Pregunta examen de admisión. ¿Qué departamentos cruza Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura? 4 departamentos: Loreto, Amazonas, Cajamarca y Piura. ¿Ya? Muy bien. Gas natural. El mayor yacimiento de gas, Camisea, lote 5688. 56, mercado interno. 88, mercado externo. ¿De acuerdo? Vendemos. Ya por el tema, tiene un historial. Tiene un historial. Vendemos barato al mercado externo. ¿Ya? Porque hay un contrato de ley. Aguaitía, lote 31. Pregunta examen. Camisea 8856. Donde en la provincia de La Convención, en el departamento de Cusco. La Convención en el departamento de Cusco. Principal provincia de Canon,
que recibe canon canon por gas, la Convención, departamento de Cusco, ¿no? Muy bien, lo administra una empresa extranjera. Aguaitía, también extranjera, una empresa norteamericana. Quinteroni y Sagari, lote 57 en las provincias de Satipo, Atalaya, La Convención, Quinteroni, Sagari, en 3 departamentos, Junín, Ucayali y Cusco, operada por Repsol. Talara Z2B. Mira chicos, de Camisea cruza por Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima. Y resulta que Cusco no tiene gas. Ayacucho no tiene gas. Es tan fácil de hacer una derivación, luego promover industrialización. No se puede hacer eso. Y se estuvo planteando un, para impulsar el polo petroquímico para el sur. Se paralizó por el caso de Odebrecht, se frenó el desarrollo petroquímico del Perú, ¿ya? Esa es la historia del Perú. El problema del Perú es la corrupción. Impacto de la minería, positivo, positivo, claro, económicamente. Dice, eh, registró un récord al superar 64.355 millones de dólares. Superó. O sea, mayor fuente de divisas es la minería. Esa es la respuesta. El cobre, número 1, cobre. 2, oro. 1, 2. Cuidado con marcar oro. Cobre, oro. ¿Ya? ¿Quién es el primer comprador? China. Segundo lugar, Estados Unidos, Suiza. Suiza no tiene minerales, pero compra y lo transforma. Es comprador de oro y lo transforma en joyas. Otros países, India, Corea del Sur, Japón, Canadá, Brasil. ¿Ves? Muy bien. Eh, Se informó que alrededor de 500.000 de personas se dedican a la minería informal, mientras que otros 5 millones de personas participan indirectamente en esta actividad. 1 millón. El gobierno de Ollantaytamala quiso legalizar a los mineros informales. Tomaron carreteras, tomaron principales vías, se movilizaron con sus esposas, foja cero. Contaminan, no pagan impuestos, no quieren legalizarse, pero nosotros podemos decir, pobrecito, no. Hay personas que se dedican, son empresarios, malos empresarios, ¿ya? Contrabando de oro, minería informal, minería ilegal, minería que contamina el medio ambiente, pero principal fuente de divisas, ¿ya? Impacto de la minería. Clave número 1, dado. 2, enano. Seguramente de la pesca, dice, a ver, respecto a esta última, ¿qué es? Pesca industrial. Es pregunta sobre pesca industrial. Pesca industrial. Utiliza embarcaciones mayores a 30 toneladas. Enano. 2, enano. 3, caza. ¿Ya? Y 4, dado. 4, dado. Eso serían las claves de geografía. Cívica. Poder ejecutivo. Poder ejecutivo. Presidenta. Ahí está, Poder Ejecutivo. Dina Boluarte, Presidente de la República. Consejo de Ministros son la totalidad. El Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros es el Premier, ¿ya? Los ministros son cada uno de los ministros, ¿ya? Otras entidades, aparte, que forman parte del Poder Ejecutivo, ¿ya? Ese es el Poder Ejecutivo. Muy bien, el Presidente de la República, primero, personifica a la nación.
Dirige y aprueba la política general del gobierno, política general, en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Personifica la nación. Listo. Es jefe del Estado. Es jefe de gobierno y de Estado. Es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La persona más informada de lo que ocurre dentro del país es el presidente o la presidenta, es el jefe supremo. Todos los días tiene un despacho para recibir informe de inteligencia. Y en el otro despacho de la contrainteligencia, cruzar información. Si alguien dice, no, no sabía nada de lo que ocurría, mentira. Cualquier cosa lo autoriza el jefe máximo, el jefe del Estado, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No, no sabía, mentira. Su mandato dura 5 años. Ella es presidenta porque el Congreso vacó a Pedro Castillo. ¿Ya? Ella es la segunda vicepresidenta. ¿Ya? Fue como vicepresidenta, pero terminó como presidenta. Para ser elegido se requiere ser peruano de nacimiento. Ah, peruano de nacimiento. ¿Abrió sus ojitos en el Perú o abrió sus ojos en Chile? Pero abrió sus ojitos en Chile, pero sus padres son peruanos. Y lo registró en el consulado peruano. Ah, peruano de nacimiento. Peruano de nacimiento no solamente es el que abrió sus ojos en el territorio peruano, también pudo abrir sus ojos en otro país de padres peruanos, pero estos padres lo registraron en el consulado peruano. Peruano de nacimiento. Tener más de 35 años, más de 35. Gozar de derecho de sufragio, o sea, no está procesada, no está sentenciada. Son los tres requisitos. Peruano por nacimiento, tener más de 35 años, gozar derechos. El requisito no es ser doctora o doctor o magíster o PhD. No, no, no. Solamente son tres. Peruano de nacimiento, más de 35 años y gozar de derecho de sufragio. Es elegido por sufragio directo. Al obtener más de la mitad de votos válidamente emitidos. ¿Qué quiere decir? Votos que el ciudadano marcó así o marcó eh, así o marcó así. La intersección está dentro del recuadro. Votos válidamente emitidos. En cambio, escribió algo, no vale. ¿De acuerdo? O lo dejó en blanco, no vale, no se contabiliza. Solamente más de la mitad de votos válidamente emitidos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, o sea, 50% más uno de votos válidamente emitidos, se produce la segunda elección. Primera elección, 50% más uno de qué? De votos válidamente emitidos. Ya está. Si nadie obtiene 50% más uno, habrá segunda vuelta. En la segunda vuelta, chicos, futuro sanmarquino, futuro que maneja pensamiento crítico, es decir, opina a base de fuentes, en la segunda vuelta ya no es 50% más uno. En la segunda vuelta gana por mayoría simple. Así es la norma. Mayoría simple. ¿Qué quiere decir? Si esta candidata obtuvo 5.745.215 votos válidamente emitidos y este candidato es varón, es mujer. 5.745.216 votos válidamente, hay una diferencia de un voto. La norma dice él o ella salió elegido presidente de la República. Eso es en Estado de Derecho.
En la segunda vuelta se gana por mayoría simple. Ya no es que no, que una diferencia de 2 votos, o 10.000 votos, o 30.000 votos, no. Gana por una diferencia de un voto. Mayoría simple. Así tienes que ser y así tienes que acatar si eres un demócrata. Un pseudo-demócrata va a negar, no, pero hay una diferencia de un voto. No, lo siento, pero la norma dice por mayoría simple. Ya no es como en la primera vuelta, 50% más uno. De votos válidamente emitidos, no se contabilizan votos en blanco, votos viciados, votos nulos, etc. ¿Ya? Muy bien. Vacancia. Vacancia de la presidencia de la República. Artículo 113 de la Constitución Política. Cuando uno se rige por leyes, es Estado de Derecho. Estado de Derecho. Por muerte. Muy bien. Permanente incapacidad moral o física. Permanente incapacidad moral o física. No porque lo digo yo, bajo evidencia, ¿sí? Sufre de Alzheimer o está inmersos en la corrupción. Por renuncia, el presidente puede renunciar. El expresidente Fujimori renunció vía fax. Puede renunciar. Salir del país sin permiso, mira, a ver. El Congreso, en ese momento la presidenta Dina Boluarte se encuentra en Suiza, en Davos. ¿Quién autorizó? El Congreso. Pero ella decide quedarse 10 días, causal de vacancia. ¿De acuerdo? Destitución, tras haber sido sancionado. Ejemplo de destitución. Y ahora, como es, tiene que tener pensamiento, el sanmarquino tiene pensamiento crítico desarrollado. Quedó inhabilitado por 10 años. Ya no va a postular en las elecciones de 2026. Quedó inhabilitado. ¿Y por qué lo inhabilitaron? Porque tiene arrastre de voto. Va a Gamarra. Lagarto. Sacaron por los de lagarto. O sea, tiene aceptación. ¿Ah? Olfatearon, tiene aceptación, inhabilitado. Destituido y inhabilitado. Inhabilitado. Tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. ¿Qué dice el artículo 117? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo. Puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, salvo que el Congreso, el Poder Ejecutivo nombró a sus ministros, se fue al Congreso, al Pleno del Congreso, y el Pleno del Congreso dijo, no, formó otro grupo de ministros, se hace presente por segunda vez, y el Congreso dice no, causal de vacancia, por disolver, ¿ya? Por impedir su renuncia. No hay otro causal. No hay otro causal, chicos. Futuros abogados. No hay otro causal. El expresidente Pedro Castillo no está dentro de este causal. ¿Mm? Como jefe de Estado, dice cumplir y hacer cumplir la Constitución. Correcto. Quien elabora las leyes es el Congreso. Quien hace cumplir es la presidenta de la República, como jefe de Estado. Representa al Estado dentro y fuera. En esos momentos, la presidenta Dina está en Suiza. Representa al Estado dentro y fuera de la República. Velar por el orden interno. Orden interno. Atentaron contra una sede de la Fiscalía. Asesinaron a un periodista que denunciaba sobre temas de corrupción. Ponen dinamita en comercios
en todos los distritos. Un jefe de Estado tiene esta facultad, esta función, ¿sí? Convocar a elecciones. Si ella permanece, ella va a convocar a elecciones. Si no convoca, es causal de vacancia, ¿sí? Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. La señora Dina Boluarte representa al Estado peruano, frente a otro Estado, relaciones internacionales, conceder indultos. ¿Recuerdan el tema anterior a amnistía? Amnistía es del Congreso, amnesia, olvido total. Indulto es una prerrogativa del presidente o de la presidenta de la República. Indultar. En la persona que fue amnistiada tiene hoja de vida limpio, sin antecedentes. El indultado queda libre, pero dice fue sentenciado por robo agravado o por cohecho pasivo, etcétera. Queda sus antecedentes de un indultado. O conmutar penas. Fue sentenciado a 15 años de cárcel. Ya va 10 años ya cumpliendo su condena, pero es profesional, enseña inglés, enseña karate. Bueno, te falta 5. Se reduce y lo liberan, conmutar penas. Es una función de la presidenta. Indultar. Se ha hecho costumbre, chicos, indultar a presos con cáncer terminal, pero la ley dice, puede indultar a una persona que esté sano. Es una prerrogativa del presidente de la República, ¿ya? Dice cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Presidir, que dije hace un momento, la persona que tiene mayor información de lo que acontece dentro del territorio nacional es la presidenta. Preside el sistema de defensa nacional. Cualquier acto, primero consultan a la presidenta de la República y ella autoriza, ¿sí? Ella puede declarar la guerra, es gobierno, pero ¿quién es el que autoriza? Ella declara la guerra, pero con autorización del Congreso. El Estado es el que entra en guerra, no el gobierno. O firmar la paz. ¿De acuerdo? Aquí dice jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Mira, ¿ves? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Dice, como jefe del Poder Ejecutivo, dirigir y aprobar la política general del gobierno, su política general. Se supone que ella es la vicepresidenta de un partido llamado Perú Libre. Salió expulsada. Se supone que es de izquierda. Y si es de izquierda, tiene que tener política de izquierda. Pero resulta que está aplicando política liberal, apoyado por los congresistas. Pero es lo real. ¿Ya? Entonces, cuando la población vota por los liberales, PPK, o por el centro, Alan García, o por gente izquierda, el que salió electo determina política general. ¿Qué va a hacer durante su gobierno? ¿Ya? Ejercer el derecho de iniciativa legislativa. La presidenta puede presentar proyecto de ley. Eso es lo que quiere decir. Puede presentar proyecto de ley. Observar o promulgar. Observar. Eh, por ejemplo, ley de fragancia. Así observado. ¿Cómo miran los congresistas? Anularon y ahora sí observar, en vez de promulgar. El crimen organizado, la delincuencia en desarrollo. Y si no observa, ella puede promulgar como jefe del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Administrar la hacienda, la economía. Dictar medidas extra en materia económica.
decreto de urgencia, solamente en materia económica o financiera. ¿Ya? Financiera, decreto de urgencia. Nombrar, ella es la responsable de nombrar o remover a los ministros. Si yo no sé nada, por favor, debo llamar a los mejores. No radica en el Perú, a la Embajada de Norteamérica. ¿Quién es el digno representante del Perú en una empresa exitosa? Tal, ya, se contrata de Francia, de diferentes países. Los peruanos estamos expandidos por todo el mundo. Si no hay dentro del país, puede solicitar. Conclusión final, como jefe de Estado. Consejo de Ministros. Mira, característica conformado ¿por qué? Por ministros nombrados por el presidente de la República conforme a la Constitución. Ya está. Consejo es reunión. Es presidido ¿por quién? Por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? Corresponde al presidente de la República, aquí está la reunión, aquí está el hombre, el presidente del Consejo de Ministros, y aparece la presidenta Dina Boluarte. Y cuando está presente, ella preside. Si no está, el premier. Corresponde al presidente de la República presidirlo cuando lo convoca o asiste a sus sesiones. ¿Ya? Tiene a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos. Atribuciones. Mira, chicos, aprobar los proyectos, aprueba proyecto de ley en Consejo de Ministros. ¿Ya? Aprueba decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el presidente de la República. Aprueba el Consejo, todos los ministros rubrican. Aprobar decisiones sobre asuntos de interés. Deben debatir sobre el crimen organizado. Atribución del Consejo de Ministros. ¿Ya? La presidencia del Consejo de Ministros. Él dice, el premier es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado. Coordina con los demás poderes del Estado. Los órganos constitucionales. Coordina. ¿Sí? Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros es el número 2. Ella es número 1. Es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. El portavoz autorizado del gobierno es el primer ministro. Coordina las funciones con los demás ministros. Mira, chicos, futuro pensamiento crítico. Refrenda los decretos de urgencia. ¿Qué quiere decir refrendar? Rubricar, firmar, ya. ¿Qué quedó? Los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley, son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. Son nulos. ¿Recuerdan cuando el expresidente Pedro Castillo leía, temblaba, y ahora los abogados han visto? No tiene firma de los ministros. Si no tiene firma de los ministros, ¿qué dice la ley? Son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. Seguramente sus abogados saben eso. Muy bien. Normas con poder ejecutivo. El presidente dice, decreto urgencia. ¿Cuál es la diferencia? Que dije hace un momento, en materia económica. Tiene rango de ley, es una medida extraordinaria, es de carácter económico financiero, nada más un decreto de urgencia. ¿Ya? Se elaboró un proyecto
el presupuesto de la República. Vamos a suponer presupuesto de contingencia. Presupuesto de contingencia. 10.000 millones de soles. Hubo un sismo de 9 grados y 10.000 millones no alcanza. Decreto urgencia. Solicito pues 10.000 millones más. En materia económica. ¿De acuerdo? Porque rebasó el presupuesto. Decreto legislativo. Decreto poder ejecutivo. Legislativo, poder legislativo. Congreso. Es decir, el Congreso autoriza, al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. El Congreso le dice, puedes legislar sobre este tema, por este tiempo, por un determinado tiempo. Es una ley que tiene origen en el Poder Ejecutivo, pero con la autorización del Congreso. ¿Ya? El Congreso de la República delega al Poder Ejecutivo para legislar sobre materia específica. Esto es importante. Y por un plazo establecido, o sea, un tiempo determinado. Tiene un mes y medio, 2 meses máximo. Están sometidos a las mismas normas que rigen para la ley. No pueden ser, o sea, quiere decir que se siguen todos los pasos. No pueden delegarse, no puede delegarse materias relativas a la reforma de la Constitución. No, eso es facultad del Congreso. Aprobar los tratados internacionales. Tratado de libre comercio no se puede hacer con un decreto legislativo. Leyes orgánicas para que funcione adecuadamente una entidad del Estado. No se puede. Ni la ley de presupuesto, ni la cuenta general de la República. Eso es facultad del Congreso de la República. ¿Ya? Decreto supremo. Decreto supremo es una norma de carácter general. El Congreso emite, por ejemplo, ley ordinaria. Es una ley general. Puede ser civil, puede ser penal, puede ser tributario. Una ley ordinaria que tiene origen en el Congreso. Pero esa ley necesita su reglamentación. Mediante el decreto supremo se puede reglamentar. ¿De acuerdo? Dice que reglamentan normas con rango de ley ordinaria, tiene rango, ¿no? O regulan la actividad sectorial, funcional o multisectorial. Mediante el decreto supremo dice, no, el año lectivo del año 2025 comienza tal, tienes, etcétera, etcétera. Regulan la actividad sectorial. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo disponga la ley. Son rubricados por el presidente de la República y refrendados por uno o dos o más ministros si este decreto es de su cartera, si es de pesca, si es de minería, si es de Ministerio de Producción, etcétera, etcétera. Es una norma de carácter general, reglamentan o regulan la actividad de una entidad del Estado. ¿De acuerdo, chicos? Ministerios, ahí tienen los ministerios, son órganos que gestionan, diseñan, establecen, ejecutan, supervisan las políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales. Solamente la presidenta o el presidente tiene que tener el olfato de elegir a los mejores, a las personas que tienen ética, que tienen vocación de servicio, y así podemos progresar. Entidades con poder ejecutivo, entidades del poder ejecutivo, otros, naturaleza, puede ser entidades ejecutoras, la Biblioteca Nacional, Instituto Geofísico del Perú, Proinversión, ejecutoras. Órganos públicos especializados, órganos reguladores, OSINERMIN, OSIPTEL, OSITRAN, SUNAS, regulan. Recordando que el Estado no puede intervenir en el mercado, solamente puede regular. Sí, aquí tenemos 4 organismos que regulan, ¿ya?
Organismos técnicos especializados, Autoridad Nacional del Agua. IMARPE, hace un momento mencioné. IMARPE hace estudio del mar, informa que la anchoveta, sardina, está en etapa de reproducción y entra en veda. Y el Ministerio de Producción dice, entra en veda. IMARPE son órganos técnicos especializados. La SUNAT, ya saben qué función cumple la SUNAT. INEI, convoca censos nacionales, agropecuarios, INDECOPI, la SUNAR, CONCITEC, contrataciones del Estado, órganos técnicos especializados. ¿Ah? Clave 1A, bien chicos, 1A, 2 casitas, casa, 3 avión, decreto legislativo, y 4C, 4C. Esas serían las claves de la semana número 13. Entonces, nos vemos la siguiente semana, semana número 4. Nos Profe, vemos, ¿puede chicos. retroceder un ratito? A ver, ¿ya? Esas son las claves, chicos. Muy bien, nos vemos. Profe. Nos vemos, nos vemos.